Muy buenos días, mi nombre es Esteban Pérez Núñez y les voy a estar hablando sobre los parámetros estadísticos y otros temas. Empezando sobre qué es un parámetro estadístico. Y un parámetro estadístico son valores que intentan demostrar de manera resumida eh, determinados valores en la población o en una muestra. Me explico. Dados, por ejemplo, una muestra de determinada cantidad de personas, los parámetros estadísticos podrían ser la media, podrían ser la moda, o podrían ser cada vez el punto medio, etcétera. La varianza, qué tanto varía un valor de un promedio, etcétera. De una manera más especial, de una manera más específica, en estadística, el parámetro estadístico es un valor, un número que resume y permite interpretar los datos extraídos en el estudio de una muestra estadística. En este caso, como lo estaba diciendo, puede ser la media, que es la media aritmética, el promedio, puede ser la moda, puede ser la mediana, puede ser la varianza. Entonces, vamos a hablar un poco más a fondo de ellos. Bien, la media. Como les estaba diciendo, la media es un promedio del conjunto de datos. Este bastante simple, simplemente tienes que sumar la cantidad de datos que hay y dividirlo de, entre el número total de valores. Como ejemplos, hay un ejemplo que tengo ahí, dice 10, 15, 20, 25 y se divide entre 4 porque hay cuatro valores. Y eso te da el promedio de entre esos valores. Segundo es la mediana. La mediana es el punto medio, es el valor que divide la población, que divide la muestra entre un valor inferior o mayor, un valor izquierdo o derecha. Eso es lo que hace. Entonces, podemos hacer esto para ordenar estos datos y poder tener una diferencia. Segundo es la moda, por tercero, perdón. La moda es el valor que más se repite en esta población de datos. Eh, este valor no es calculable, así como decirlo, si no se identifica. Por ejemplo, cuántas veces se repite el do dentro de una muestra. Dentro de una muestra de estudiantes de la Universidad de OIM, cuántos de ellos tienen 20 años y cuántos de ellos tienen entre la edad de 20 y 25. La moda podría ser 20 años, porque muchos estudiantes tienen 20 años en esa muestra de población. Eso es la moda. Entonces, ahora vamos con la varianza. La varianza es un número que demuestra, que representa la variabilidad en una serie de datos con respecto a su media o un promedio. Esto lo podemos ver con esa línea, por ejemplo. Podemos decir, la varianza lo que quiere demostrar es ese valor, qué tan variados son estos datos con respecto al promedio del conjunto. Un ejemplo bastante simple de esto sería que imagina que tienes una lista de números que representen los precios de algunos pisos de tu barrio. La varianza te ayuda a ver si los precios están muy dispersos o no. Si todos están cerca del promedio, la varianza será baja, pero si todos están muy esparciados, la varianza será alta. Otro tema sería la correlación. ¿Qué es la correlación? Simplemente indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcional entre dos variables estadísticas. Se considera que dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la otra. Eso quiere decir que cuando hay una relación, una correlación entre variables, una afecta a la otra, en pocas palabras. Bien, vamos a hablar ahora de las técnicas bayesianas. Las técnicas bayesianas se basan en la probabilidad subjetiva del investigador. Trabaja con actualización de evidencia, considerando los conocimientos adquiridos previos a una investigación más la evidencia obtenida con esta.
La interpretación de los resultados requiere la especificación de una hipótesis por contrastar y su probabilidad a priori antes del estudio. Estas técnicas bayesianas se caracterizan por el uso de variables aleatorias, que son, por lo general, de cantidades desconocidas. También la necesidad de determinar la distribución de la probabilidad previa, teniendo en cuenta la información disponible, el uso secuencial del teorema de Bayes, que dice, cuando se disponga de más datos, calcular la distribución posterior utilizando la fórmula de Bayes. Posteriormente, la distribución se convierte en el siguiente antes. Bien. Y por otra característica sería que para el frecuentista, una hipótesis es una proposición que debe ser verdadera o falsa, por lo que la probabilidad frecuentista de una hipótesis es uno o cero. Entonces, otro tema a tratar es la prueba de la hipótesis. La prueba de la hipótesis es una regla que busca afirmar o negar una hipótesis. Eso es lo que busca hacer. Para llevar a cabo esta regla, obviamente deben haber ciertos pasos. Lo primero es, debe haber una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Por lo general, la hipótesis nula es aquella que se tiene que probar. Es aquella que haciendo el experimento o haciendo lo que sea, se prueba que pasa. Mientras que la alternativa es aquella que se desea que sea la conclusión, que sea ese nuevo, ese nuevo resultado hacia la hipótesis. Eso es lo que se espera con esto. Luego tenemos la regresión lineal, la cual es una técnica de análisis de datos que pretende encontrar valores futuros teniendo valores del presente. Es una bastante simple, es algo bastante simple porque usa matemática simple para demostrar y usar los valores y es normalmente utilizado por varias empresas para demostrar los valores de sus futuras ventas, como podemos ver en ese ejemplo, o el dinero obtenido, etcétera. Aparte de las empresas, lo pueden usar las personas para demostrar distintos valores alrededor de sus casas o de su propiedad. Por último, tenemos el análisis multivariante y clúster. El análisis multivariante es una técnica estadística que permite analizar eh, por varias, de, ¿cómo decirlo? Que permite analizar varias, eh, varias poblaciones estadísticas al mismo tiempo, lo que permite demostrar la relación que existen entre ellas. Mientras que el clúster, a pesar de ser muy parecido, usa esas mismas técnicas multivariantes para poder eh, dividir en conjuntos para poder especificar y mover estos datos estudiados. Aunque son muy parecidas, cada una de ellas eh, trabajan de la mano con la otra y ayudan a que la una o la otra siga funcionando. Eh, Como en el análisis multivariante se utilizan análisis de componentes principales, el análisis factorial, la regresión múltiple y el análisis de conglomerados. Y por último, quería decirles que otras herramientas estadísticas usadas para analizar datos, pues se pueden ser los histogramas, los cuales muestran los datos en un gráfico, los diagramas de Pareto, los cuales que operan de acuerdo a la regla 80-20, y otro sería el diagrama de Ishikawa, que es un diagrama de espina de pescado y ayuda a los usuarios a identificar diversos factores o causas que conducen a un efecto, generalmente descrito como un problema a resolver. Muchas gracias.